Era las 3 de la mañana cuando sonó el teléfono móvil de Traer. El llamante utilizaba una línea secreta conocida solo por 5 personas en el ejército de Burkina Faso. Señor, el golpe ha comenzado. El general Dombier se dirige hacia su palacio, con el tercer batallón. Traer se levantó de la cama y miró por la ventana. Podía ver vehículos blindados avanzando en la oscuridad. 2 horas después, el líder del golpe, el general Dombier, increíblemente se convertiría en prisionero de sus propios soldados. ¿Cómo convirtió Traer y la traición de su general más confiable en una venganza inesperada? El tono de llamada atravesó la oscuridad del dormitorio de Ibrahim Traoré. Contestó de inmediato Traoré. La voz al otro lado era tensa pero controlada. Señor, soy el mayor Sankara. Nuestro sistema de monitoreo ha detectado un movimiento inusual en el campamento Connor. El general Dombier ha movilizado el tercer batallón sin autorización. Se dirigen hacia el palacio presidencial. Traoré se levantó de la cama y se acercó a la ventana. A lo lejos, pudo distinguir la débil silueta de vehículos blindados avanzando por la avenida principal, con los faros deliberadamente apagados. ¿A qué distancia?, preguntó, su mente ya calculando opciones. Aproximadamente a 15 minutos del perímetro exterior, señor. La Guardia Presidencial ha sido alertada, pero dudó. Es probable que Dombier tenga leales entre ellos. Traoré terminó el pensamiento. ¿Y los otros batallones? Silencio, señor. No responden a las comunicaciones. La implicación era clara, no eran parte del golpe o habían sido neutralizados. Traoré cerró los ojos brevemente, absorbiendo la realidad de lo que estaba sucediendo. El general Maurice Dombier, su comandante militar más confiable, su amigo, desde sus días en la Academia Militar, el hombre que él mismo había elevado al cargo de jefe del Estado Mayor de Defensa, estaba intentando derrocarlo. Implementar el protocolo Omega, ordenó Traoré, refiriéndose a un plan de contingencia desarrollado precisamente para este escenario, pero conocido solo por su círculo más cercano. Me encontraré con ustedes en el punto designado en 10 minutos. Mientras Traoré se vestía rápidamente con ropa civil común, su mente recordó una conversación de solo 3 días antes. Había estado reunido con su jefe de inteligencia, el coronel Ouedraogo, quien con evidente renuencia colocó un expediente sobre su escritorio. Señor, hemos interceptado comunicaciones que necesita ver. Dentro estaban las transcripciones de llamadas entre el general Dombier y operativos conocidos del Servicio de Inteligencia Exterior francés, discutiendo el cambio de régimen y los arreglos económicos post-transición. ¿Qué tan confiable es esta inteligencia?, había preguntado Traoré. La respuesta del coronel Ouedraogo fue sombría. Fuentes múltiples lo confirmaron, señor. Los franceses le ofrecen la presidencia con su pleno respaldo. A cambio, él ha aceptado revertir sus políticas sobre bases militares extranjeras y concesiones mineras. El coronel hizo una pausa antes de añadir: se mueven en 3 días. Ahora, mientras Traoré reunía los artículos esenciales, un teléfono satelital seguro, una unidad flash cifrada y una pistola de pequeño calibre, reflexionaba sobre la decisión que había tomado en ese momento. En lugar de arrestar de inmediato a Dombier por traición, había optado por esperar, observar, permitir que la traición se desvelara lo suficiente como para revelar a todos los involucrados. Había sido un riesgo calculado, uno que ahora lo colocaba en peligro físico, a medida que los vehículos blindados se acercaban a su residencia, desplazándose rápidamente a través de un pasaje oculto que conectaba los cuartos presidenciales con una zona de servicio. Traoré emergió a la tranquila noche. Un sedán sin distintivos con ventanas polarizadas esperaba, el motor en marcha. El mayor Sankara estaba al volante, visiblemente aliviado cuando Traoré se deslizó al asiento del pasajero sin decir una palabra. Se apartaron, tomando una ruta que evitaba deliberadamente el avance del convoy militar. ¿Actualización de estado?, exigió Traoré mientras navegaban por las oscuras calles de Ouagadougou. El general Dombier está liderando personalmente la operación, informó Sankara. Ha movilizado aproximadamente 200 soldados, principalmente del tercer batallón. Han asegurado la estación nacional de radio, y nuestras unidades de posicionamiento están alrededor de edificios gubernamentales clave. Nuestras contramedidas están en marcha, señor. El coronel Ouedraogo ha activado la red de durmientes. Fase 1 está completada. Traoré asintió. Una breve expresión de satisfacción cruzó su rostro en Fase 1. El reemplazo discreto de suministros clave de municiones en el arsenal del tercer batallón con cartuchos de fogueo y rondas desactivadas se había implementado 48 horas antes. Realizado por oficiales leales bajo el pretexto de inventario rutinario, las tropas avanzadas tendrían solo la cantidad suficiente de munición real para hacer que su intento de golpe fuera creíble, pero no suficiente como para sostener un conflicto significativo. El sedán entró en un garaje subterráneo debajo de un edificio de oficinas sin destacar en las afueras de la ciudad. Este era el centro de comando en la sombra,
un cuartel general operativo completamente equipado, desconocido para todos excepto los miembros más confiables del aparato de seguridad de Traoré. Cuando Traoré entró, fue recibido por una sala llena de actividad, oficiales de inteligencia monitoreando comunicaciones, personal de seguridad coordinando movimientos y, lo más importante, los comandantes leales de los primeros y cuartos batallones, que habían sido informados secretamente. El Da Anterior, señor presidente, saludó el coronel Ouedraogo, avanzando con una tableta que mostraba un mapa en tiempo real de la ciudad, con puntos iluminados que mostraban los movimientos de las tropas. El general Dombier acaba de ingresar al terreno del palacio, donde descubrirá su ausencia en breve. Traoré tomó la tableta, estudiando la situación táctica. ¿Y nuestros amigos franceses ya han mostrado sus cartas? La expresión de Ouedraogo se endureció. Sí, señor. Hemos detectado actividad inusual en su embajada, múltiples comunicaciones seguras y un jet privado que aterrizó en el aeródromo militar hace una hora. Justo a tiempo, murmuró Traoré. Se giró para dirigirse a los oficiales reunidos. Señores, lo que está sucediendo esta noche no es simplemente un golpe militar. Es un intento de intereses extranjeros por recuperar el control de los recursos y el destino de nuestra nación. El general Dambier no está actuando solo, está actuando como un agente de aquellos que nunca han aceptado nuestra independencia. La sala guardó silencio, con rostros sombríos llenos de determinación. No solo derrotaremos este golpe, sino que expondremos a sus arquitectos ante todo nuestro pueblo. Aseguren el segundo piso, ordenó a un teniente. Encuentren a Traoré y tráiganlo vivo. En el golpe necesita legitimidad. Una renuncia pública de Traoré, idealmente transmitida en vivo, suavizaría la transición. En su radio crujió. General, el presidente no está en la residencia. No hay señales de él en ninguna parte del complejo. Dam frunció el ceño. Esto era inesperado, pero no catastrófico. Expandan el perímetro de búsqueda y preparen el equipo de transmisión. Avanzamos de todos modos. Se sentó en el escritorio de Traoré, abriendo su computadora portátil para revisar la declaración que pronto entregaría a la nación, anunciando la intervención necesaria de las Fuerzas Armadas para restaurar el orden constitucional. Cuando amaneció sobre Ouagadougou, los residentes despertaron ante un silencio inusual. El bullicio matutino habitual estaba contenido, las calles más vacías de lo normal. Se habían establecido puntos de control con soldados del tercer batallón en intersecciones principales, y un vehículo militar estaba estacionado fuera de la estación de radio nacional. A las 6 de la mañana la programación regular fue interrumpida para un anuncio. Este es un mensaje del Comité Nacional de Salvación. El ejército ha asumido el control temporal para abordar las acciones inconstitucionales del gobierno anterior. Se aconseja a los ciudadanos que permanezcan tranquilos y se queden en sus hogares. En el centro de comando en la sombra, Traoré y sus oficiales leales escuchaban la transmisión. Se están moviendo más rápido de lo esperado, comentó el coronel Ouedraogo. Dombier debe estar sintiendo la presión de sus patrocinadores franceses. Traoré miró su reloj. ¿Está listo el paquete de evidencia? Ouedraogo asintió, entregándole una memoria USB. Aquí está todo: las comunicaciones interceptadas, las transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, la línea de tiempo completa de las reuniones entre Dombier y los operativos de inteligencia franceses. Distribúyanlo como estaba planeado, ordenó Traoré. Cada medio de comunicación, plataforma de redes sociales, líderes comunitarios. Nuestro pueblo necesita ver quién está realmente detrás de este intento de golpe. Se giró hacia los comandantes del primer y cuarto batallón. Coronel Zongo, Coronel Caber, ¿están sus unidades en posición? Ambos oficiales confirmaron con un firme asentimiento. Recuerden, enfatizó Traoré, fuerza mínima, queremos arrestos, no mártires. A través de la ciudad se estaba llevando a cabo una extraordinaria operación de contraataque, a diferencia de las respuestas tradicionales a los golpes militares, que generalmente implicaban ya sea capitulación o confrontación directa. La estrategia de Traoré era más sofisticada. Mientras los soldados del tercer batallón atendían sus puntos de control, no sabían que sus comunicaciones habían sido comprometidas, sus municiones estratégicamente agotadas y, lo más crucial, sus flancos expuestos a unidades leales que los habían rodeado silenciosamente. Simultáneamente, los ciudadanos comenzaron a recibir mensajes en sus teléfonos con documentos y grabaciones de audio que revelaban las reuniones secretas del general Dambier con funcionarios franceses, planes detallados para restablecer el control extranjero sobre las minas de oro de Burkina Faso, y, quizás lo más perjudicial, extractos bancarios que mostraban millones de euros transferidos a cuentas a nombre de Dombier. La evidencia era abrumadora e irrefutable en la embajada francesa. El embajador Jean-Marc Leof estaba cada vez más preocupado porque el golpe estaba avanzando, pero Traoré seguía en libertad
Y, lo más preocupante, no había habido ninguna declaración de apoyo de los otros batallones militares como lo había prometido Dombier. «Consíganme al general Dombier inmediatamente», ordenó a su ayudante, «y contacten con París. Puede que necesitemos ajustar nuestro enfoque». Fuera de las ventanas de la embajada, podía ver pequeños grupos de ciudadanos reuniéndose, algunos sosteniendo teléfonos que mostraban documentos que le helaban la sangre de regreso en el Palacio Presidencial. El general Dambier enfrentaba una crisis en cascada. Sus intentos de contactar a la embajada francesa no recibieron respuesta. Llegaban informes de soldados de los primeros y cuartos batallones tomando posiciones en toda la ciudad. Lo más alarmante era que sus propias tropas reportaban escasez de municiones y fallos en los equipos. «Señor», informó un mayor con urgencia, «estamos recibiendo informes de que documentos comprometedores están circulando en línea. Comunicaciones entre usted y los oficiales franceses». Dombier sintió los primeros síntomas reales de pánico. ¿Cómo había sabido Traoré? ¿Cómo se había preparado tan exhaustivamente? Antes de poder formular una respuesta, el sistema de seguridad del palacio se reactivó inesperadamente, mostrando en las pantallas varios vehículos militares acercándose. No eran fuerzas extranjeras que acudían en su ayuda, sino unidades leales de Burkina Faso moviéndose con propósito y coordinación claros en el centro de comando del tercer batallón. La confusión se estaba convirtiendo en alarma. El teniente coronel Sinou, el segundo al mando de Dombier, trataba desesperadamente de mantener el control de la situación que se deterioraba. «Establezcan un perímetro defensivo», ordenó, pero la respuesta de los comandantes de su unidad no fue alentadora. «Señor, estamos rodeados por los primeros y cuartos batallones. Están exigiendo nuestra rendición y los hombres están haciendo preguntas sobre los documentos que muestran las conexiones del general Dombier con los franceses». El ánimo entre las tropas estaba cambiando rápidamente. Eran soldados patriotas que habían seguido órdenes, creyendo que actuaban para proteger los intereses nacionales. La revelación de que su comandante podría estar trabajando para poderes extranjeros tocó el corazón de su identidad militar cuando el coronel Songo, comandante del primer batallón, se acercó bajo una bandera de parlamento. Muchos soldados del tercer batallón bajaron sus armas sin órdenes. «Su munición ha sido comprometida», informó Songo de manera directa a Sinou. «Sus comunicaciones están siendo monitoreadas y su general ha traicionado no solo al presidente sino a la nación». «Estas no son mis afirmaciones. La evidencia se está transmitiendo a nivel nacional en este momento». Extendió una tableta mostrando los documentos incriminatorios. «Tienen 10 minutos para rendir sus posiciones antes de que avancemos. Nadie necesita morir hoy por la ambición del general Dombier». En el centro de comando en la sombra, Traoré recibió la noticia que había estado esperando. «En el tercer batallón está capitulando, señor. Los comandantes de unidad están entregando sus posiciones sin resistencia». El coronel Ouedraogo no pudo evitar que se notara la admiración en su voz. Su estrategia funcionó a la perfección. Al exponer las conexiones extranjeras de Dombier, antes de que el golpe pudiera consolidarse, ha volteado a sus propios soldados contra él. Traoré asintió, pero su expresión permaneció solemne. «¿Y Dombier el mismo sigue en el palacio, señor? Rodeado por su guardia personal. Está pidiendo condiciones». Traoré consideró esta información cuidadosamente. La forma en que manejara a Dombier ahora marcaría el tono de todo lo que seguiría. Una ejecución pública satisfaría los llamados a la justicia, pero podría crear un mártir. Simplemente encarcelarlo dejaría preguntas sin respuesta. «Quiero que lo traigan al Estadio Nacional», decidió finalmente Traoré. «Seguridad total, pero sin humillaciones. Prepárense para un interrogatorio público, transmitido en vivo, sin juicio guionizado, sin resultado predeterminado, solo Dombier, yo, la evidencia y los ojos de nuestro pueblo». Los oficiales intercambiaron miradas, reconociendo la audacia del enfoque en público. Transparente, un llamado directo al juicio de los ciudadanos, en lugar de a la autoridad estatal. Al mediodía, el intento de golpe se había colapsado efectivamente. El tercer batallón se había rendido en masa, muchos soldados uniéndose a las fuerzas leales a Traoré, una vez que comprendieron la naturaleza de la traición de Dombier. La embajada francesa estaba rodeada por una multitud creciente de manifestantes, que sostenían impresiones de los documentos filtrados y exigían explicaciones. El embajador Lefort se había refugiado en su sala de comunicaciones segura, tratando desesperadamente de contactar a París para recibir instrucciones sobre cómo manejar este desastre diplomático sin precedentes en el Palacio Presidencial. El general Dombier estaba sentado solo en la oficina que había reclamado brevemente, observando a través de las ventanas mientras los vehículos del primer batallón se acercaban. Sus guardias personales se habían disuelto, la lealtad se evaporó ante la traición expuesta. Había fallado, pero lo más significativo,
había sido superado por Traer de una manera que nunca anticipó. El presidente de alguna manera había identificado el complot, permitió que avanzara lo suficiente para exponer a todos los involucrados, y luego lo colapsó desde adentro. Cuando los soldados entraron en la oficina, Dombier se levantó, entregando su arma con la mayor dignidad que pudo reunir. General Maurice Dombier está arrestado por traición contra la República de Burkina Faso, anunció formalmente el coronel Zongo. Dombier no resistió mientras lo escoltaban afuera. Su mente estaba en otro lugar. Ya anticipando el juicio público que se avecinaban 4 horas después, Ibrahim Traore estaba en el centro del Estadio Nacional, que estaba lleno a su capacidad con ciudadanos que se habían reunido allí al escuchar sobre el evento sin precedentes que estaba a punto de tener lugar. Se había instalado una mesa simple con 2 sillas enfrentadas. Entre ellas había un monitor visible, tanto para los participantes sentados como para las enormes pantallas del estadio, que mostrarían la evidencia para que todos la vieran a Traore. Había optado por usar un uniforme militar simple, sin decoraciones ni indicadores de rango, una declaración deliberada de que esta confrontación no se trataba de poder o jerarquía, sino de verdad y rendición de cuentas. Cuando el general Dombier fue escoltado, vestido de manera similar pero visiblemente agotado por los eventos del día, un murmullo recorrió la multitud. Esta no era la escena triunfante de un enemigo vencido siendo desfilado ante las multitudes vitoreantes. En su lugar, había una atmósfera solemne, como si toda la nación estuviera sirviendo como testigo de un doloroso, pero necesario, examen de la traición. General Dombier comenzó a traer su voz amplificada a lo largo del estadio pero manteniendo un tono conversacional. Durante 15 años servimos juntos, luchamos juntos, construimos este gobierno de transición juntos. Hoy, usted lideró a los soldados del 3er batallón en un intento de destituirme. Hizo una pausa, mirando directamente a su ex amigo. Quiero entender por qué. No solo por mí, sino por nuestro pueblo que merece conocer la verdad. ¿Fue ambición, ideología o algo más? Dombier, quien había esperado recriminaciones, incluso humillación, pareció momentáneamente sorprendido por la pregunta directa. El estadio estaba absolutamente en silencio, decenas de miles conteniendo la respiración. El camino que ha elegido para nuestro país no es sostenible, respondió finalmente, con voz firme. Políticas de nacionalismo y recursos. Su rechazo al apoyo militar occidental contra los insurgentes. Su giro hacia asociaciones con Rusia y China nos han aislado de aliados tradicionales que realmente podrían ayudarnos a desarrollar nuestra nación. Traore asintió, reconociendo la respuesta sin interrumpir. Cuando Dombier terminó, preguntó simplemente, ¿y estas preocupaciones lo llevaron a coordinar con la inteligencia francesa para derrocar el gobierno? Hizo un gesto hacia la pantalla, que comenzó a mostrar comunicaciones interceptadas, correos electrónicos, transcripciones de llamadas telefónicas, fotografías de reuniones clandestinas. Estas no son fabricaciones, Maurice. Estas son tus palabras, tus reuniones, tus acuerdos. La evidencia era devastadora en su amplitud. Dombier discutiendo arreglos económicos post-golpe con funcionarios franceses, negociando la reinstauración de concesiones mineras extranjeras canceladas por el gobierno de Traore. Incluso los despliegues específicos del 3er batallón que se habían producido esa misma mañana. Lo más condenatorio fueron los registros bancarios, que mostraban pagos a cuentas en el extranjero controladas por Dombier, totalizando más de 3 millones de euros. A medida que la evidencia se acumulaba en la pantalla, la compostura de Dombier comenzó a desmoronarse. Las justificaciones que había construido en su mente que actuaba para el beneficio a largo plazo del país, que el pragmatismo requería decisiones difíciles, parecían vacías ante la realidad documentada de enriquecimiento personal y dirección extranjera. La multitud permaneció en silencio, pero su juicio era palpable en el aire. Tengo una pregunta que creo que nuestros ciudadanos merecen una respuesta, dijo finalmente Traore. ¿En qué momento decidió que la soberanía de nuestra nación era negociable, que nuestros recursos pertenecían más legítimamente a intereses extranjeros que a nuestro propio pueblo, que las decisiones sobre el futuro de Burkina Faso deberían ser tomadas en París, en lugar de que Ouagadougou? La pregunta quedó flotando en el aire, no acusatoria, sino genuinamente buscando entender una traición fundamental. Dombier levantó la vista, encontrando la mirada de Traore directamente por primera vez. Lo haces parecer simple, dijo, una nota de ira finalmente rompiendo su tono. Pero gobernar no se trata de posiciones idealistas, se trata de supervivencia. Occidente controla el sistema financiero internacional, el aparato de seguridad, los fondos de desarrollo. Desafíalos, y ellos se asegurarán de que fracases mediante sanciones, mediante terrorismo que convenientemente no ayudan a combatir,
mediante aislamiento económico. Entonces decidiste rendirte en lugar de luchar. Observó Traore. En silencio decidiste que el costo de la verdadera independencia era demasiado alto. Se levantó dirigiéndose no solo a Don Vieraora, sino a todo el estadio, a toda la nación. Esta es la decisión que enfrentamos como pueblo en el camino fácil de la dependencia continua, donde nuestros recursos enriquecen a otros mientras recibimos lo justo para evitar el colapso, o el camino más difícil de la verdadera autodeterminación, donde soportamos los desafíos ahora para construir una prosperidad genuina para las futuras generaciones. Se volvió nuevamente hacia Dambier. Lo que nunca entendiste, Morris, es que esto no es mi política ni mi ideología. Es la voluntad expresada de nuestros ciudadanos, que han sufrido lo suficiente bajo el control externo disfrazado de asociación. La multitud comenzó a agitarse ahora, no con ira, sino con una creciente energía de afirmación. El pueblo de Burkina Faso no quiere que su presidente simplemente gestione los intereses extranjeros. Quieren un liderazgo que defienda su derecho de nacimiento, la riqueza bajo su suelo, el derecho a determinar sus propias alianzas, la dignidad de la verdadera independencia. En los días que siguieron, las repercusiones internacionales fueron significativas. El gobierno francés, enfrentado a evidencia irrefutable de la implicación de sus servicios de inteligencia en un intento de golpe, emitió una declaración cuidadosamente redactada, expresando su arrepentimiento por actividades no autorizadas de ciertos elementos dentro de nuestra misión diplomática. Más significativamente, otras naciones de África Occidental tomaron nota. Los líderes de Mali, Níger y Chad comenzaron a revisar sus propios acuerdos de seguridad, particularmente la presencia de asesores militares extranjeros con acceso inusual a las estructuras de mando. Un mes después del fallido golpe, Traore se dirigió a los cadetes en la academia militar. La verdadera lealtad no es hacia los individuos, no hacia mí como presidente, no hacia ningún general o funcionario. La verdadera lealtad es hacia el pueblo de Burkina Faso y su derecho a determinar su propio destino. La mayor amenaza para nuestra independencia no es externa, es la tentación de creer que no podemos mantenernos por nuestra cuenta, que debemos rendir nuestra soberanía poco a poco por protección o desarrollo. Hoy, les pido que rechacen esa mentira.